Bienvenidos. El análisis de hoy se basa en una serie de extractos del libro De la pobreza al poder, de Duncan Green. Y la idea central que nos proponen estas fuentes es, cuanto menos, provocadora. Nos dicen que el desarrollo no es solo una cuestión de dinero o tecnología, sino de un pulso constante entre dos fuerzas, los ciudadanos activos y los estados eficaces, que a primera vista casi parecen opuestos, ¿no? La gente en la calle protestando y el gobierno en su despacho. Totalmente. Y esa es la clave del argumento. Esa tensión que parece que hay. No son opuestos, son las dos caras de la misma moneda. Las fuentes lo describen como un baile. ¿Un baile? Sí, un baile. Los ciudadanos marcan el ritmo, exigen, señalan los problemas, ponen la energía. Pero es el Estado el que tiene que saber bailar, ¿sabes? Crear las políticas, construir las infraestructuras. Bueno, garantizar que la energía de la calle se convierta en un cambio real. Y duradero. Y duradero. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Sin una de las dos partes la música no suena o el baile, pues no lleva a ninguna parte. Un baile. Me gusta esa imagen. Pues si te parece, vamos a explorar los pasos de ese baile. Empezaremos por la raíz de todo, que no es la pobreza en sí, sino la naturaleza del poder. Luego veremos el papel de la ciudadanía, la función del Estado, que es indispensable, y finalmente, cómo se juega esta partida en el tablero internacional. Venga, pues vamos al lío. Las fuentes arrancan con una idea que te obliga a replantearte lo que significa ser pobre. No es solo no tener dinero en el bolsillo. No, para nada. Es una falta de poder, de derechos, de capacidad para decidir sobre tu propia vida. Y lo ilustran con una expresión brutalmente gráfica: la lotería del nacimiento. Dónde naces determina tus posibilidades de una forma radical. Radical y a menudo injusta. Nacer niña en lugar de niño, en una etnia en lugar de otra, en una zona rural. En lugar de en la capital. Cada una de esas casillas de la lotería te va sumando o restando oportunidades de una forma casi insuperable. Y los ejemplos que dan son, bueno, para que se te hiele la sangre. Citan que en Brasil una persona negra tiene el doble de probabilidades de morir de forma violenta que una blanca. Pero el dato que me ha dejado helada es el de las mujeres desaparecidas. Uf, sí. En India y China, por la combinación de aborto selectivo y negligencia en el cuidado de las niñas, Se calcula que faltan más de 100 millones de mujeres. 100 millones. Es que la cifra es tan grande que es difícil de procesar. Es más gente que todos los muertos de todas las guerras del siglo XX juntas. ¿Cómo se conecta algo tan terrible con una idea abstracta como el poder? Pues se conecta de la forma más directa posible. Lo que esas cifras revelan es una desigualdad de poder fundamental, que empieza en el núcleo más básico de la sociedad, que es la familia. Las fuentes describen el poder no como algo que solo tienen los gobiernos o los ejércitos, sino como un campo de fuerza que lo impregna todo. Está en todas partes. Claro, está en las relaciones de pareja, en las comunidades, en el trabajo, y moldea nuestras creencias sobre quién es valioso y quién no. En sociedades donde un hijo varón se valora infinitamente más, la consecuencia directa es que a las niñas, literalmente, no se las dejan hacer o no se invierten en ellas. Claro, el poder de decidir quién vive y quién muere. Exacto. Y esa desigualdad se transmite de generación en generación. El texto es muy claro. La pobreza de una madre puede arruinar la vida de sus hijos antes incluso de que nazcan. ¿Cómo? Una madre malnutrida durante el embarazo dará a luz a un bebé con bajo peso. Y ese niño o niña tiene muchas más probabilidades de morir en la infancia, de sufrir enfermedades crónicas y de tener un desarrollo cognitivo inferior. El ciclo de la pobreza no es una metáfora, es un proceso biológico y social que empieza en el útero. Entonces, si el problema de fondo es una falta de poder, la solución parece obvia. Hay que conseguirlo. Pero, ¿cómo se hace eso? No se trata solo de ir a votar cada 4 años. Aquí es donde el concepto de ciudadanía activa entra en acción. Y hay una historia en el material que es tremenda y lo ilustra a la perfección, la del pueblo chiquitano en Bolivia. Es alucinante. Durante generaciones, estas familias vivían en condiciones casi de esclavitud. Sí, sí. Eran compradas y vendidas junto con las haciendas donde trabajaban, como si fueran parte del ganado o de los edificios. No tenían voz, no tenían derechos, para el resto del país prácticamente no existían. Eran invisibles, una mano de obra sin rostro. Exacto.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Pero en la década de los 80, algo empieza a cambiar. Se produce un clic. Dejan de verse a sí mismos simplemente como campesinos pobres y empiezan a reivindicarse como un pueblo indígena. Con una historia y unos derechos. Sí, crean su propia organización, la OICH, y en 1990 hacen algo impensable. Organizan una marcha de cientos de kilómetros. Desde sus tierras hasta la capital, La Paz. Un viaje épico a través de la selva y las montañas. Como dijo uno de los participantes, el objetivo era simple y a la vez revolucionario: demostrar que existíamos. Y esa historia plantea la pregunta del millón, claro. ¿Qué hace que un grupo de gente que ha estado sometida durante siglos, de repente diga, basta? Las fuentes apuntan a varias claves. La primera es ese cambio de identidad que mencionabas. Claro. No es lo mismo exigir un salario mejor como campesino que exigir la devolución de tus tierras ancestrales como pueblo indígena. El marco de la lucha cambia por completo. Cambia la narrativa que te cuentas a ti misma. Precisamente. Y luego están los catalizadores. A menudo hay actores externos, como ONGs o misioneros, que aportan conocimientos legales, apoyo logístico, o simplemente la idea de que otra realidad es posible. Pero lo más importante, y el libro insiste mucho en esto, es lo que llama el poder interior. La confianza en una misma. Es esa chispa de autoestima, de confianza, de darse cuenta de que se tienen derechos y de que vale la pena luchar por ellos. Sin ese cambio interno, no hay movimiento externo posible. Y hay otro catalizador que mencionan que me parece fascinante porque a menudo se pasa por alto: la religión. Es un motor potentísimo para el cambio social. Pensemos en la campaña Jubileo 2000 para cancelar la deuda externa de los países más pobres. Sí. Toda la campaña se articuló en torno a un concepto bíblico, el del jubileo, un tiempo para perdonar las deudas y liberar a los esclavos. Funcionó porque conectaba con un marco moral muy profundo para millones de personas. Tiene sentido. O el caso de la teología de la liberación en América Latina, donde sacerdotes y monjas católicos tomaron una opción preferente por los pobres, se implicaron tanto en las luchas sociales que se convirtieron en un objetivo para los regímenes autoritarios. ¡Qué fuerte! Hay una anécdota terrible que lo resume. En El Salvador, un escuadrón de la muerte llegó a crear una pegatina para los coches que decía: «Haga patria, mate un cura». ¡Qué barbaridad! Eso demuestra hasta qué punto los veían como una amenaza real a su poder. Vale, entonces la historia de los chiquitanos es increíble. Es la prueba de que la gente, cuando se organiza, puede cambiar las cosas de raíz. Pero, y aquí lanzo una pregunta que el propio libro se hace: ¿basta con salir a la calle? ¿Se puede conseguir un sistema de salud universal solo con manifestaciones? Esa es la cuestión clave, y la respuesta que dan las fuentes es un no rotundo. El activismo es el motor, pero necesitas el coche. Y el coche es un Estado que funcione, un Estado eficaz. Claro. La ciudadanía activa puede exigir una escuela, pero es el Estado quien tiene que construirla, contratar a los maestros. Diseñar el currículo y asegurarse de que funcione día a día. Sin esa capacidad estatal, las demandas de la calle se quedan en el aire. El libro lo dice de forma muy directa. Ningún país ha logrado prosperar sin un Estado que gestione de manera activa el proceso de desarrollo. Y aquí hay un punto que me ha hecho pensar mucho, porque las fuentes ponen sobre la mesa una comparación brutal: lo que pasó en América Latina frente a lo que pasó en Asia Oriental. En las últimas décadas del siglo XX. Sí, y los resultados no podrían ser más distintos. ¿Qué hicieron tan diferente? Pues hicieron casi lo contrario. A partir de los 80, a América Latina se le impuso, en gran medida desde Washington, una receta económica. El consenso de Washington. Exacto. La idea era simple. El Estado es el problema, así que hay que reducirlo al mínimo. Liberalizar el comercio, desregular los mercados, privatizar las empresas públicas. Básicamente, quitarse de en medio y dejar que el mercado lo solucione todo. ¿Y el resultado? El resultado, como señalan las fuentes, fue una década perdida de crisis económicas y un aumento de la pobreza. Mientras tanto, en la otra punta del mundo. En la otra punta del mundo, países como Corea del Sur, Taiwán y más tarde China y Vietnam hicieron algo muy diferente. No se quitaron de en medio. Sus estados intervinieron activamente en la economía. Gobernaron el mercado, por así decirlo. Sí, protegieron sus industrias nacientes, invirtieron masivamente en educación y salud universal, gestionaron el crédito para dirigirlo a sectores estratégicos. Y se aseguraron de que los beneficios del crecimiento se repartieran. No dejaron el desarrollo al azar.
¿El resultado? La reducción de la pobreza más rápida y a mayor escala de la historia de la humanidad. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. El contraste es demoledor. Es que no hay color. Entonces, ¿qué significa esto en el día a día para una familia que vive con lo justo? ¿Qué hace un Estado eficaz por ellos? Lo que hace es reducir su vulnerabilidad. Las fuentes usan el concepto de seguridad humana. Si vives en la pobreza, cualquier pequeño golpe te puede hundir. Claro, una mala cosecha, una enfermedad. La pérdida del empleo. No tienes colchón. Un Estado eficaz teje una red de seguridad. Por ejemplo, con un sistema de salud público que evita que una apendicitis te arruine. O con programas de protección social. El ejemplo que se cita es el de Bolsa Familia en Brasil. Ajá. No era simplemente dar dinero. Era una transferencia monetaria condicionada a que las familias llevaran a sus hijos a la escuela y a las revisiones médicas. Era una inversión directa en el capital humano de la siguiente generación, rompiendo ese ciclo de la pobreza del que hablábamos al principio. Claro, pero este baile entre ciudadanos y estados no sucede en una burbuja. Hay un tablero de juego global que, según se desprende de las fuentes, a menudo tiene las cartas marcadas. Y no precisamente a favor de los países en desarrollo. Efectivamente. El sistema internacional puede ser tanto una ayuda como un obstáculo enorme. Y los textos son bastante críticos, sí. Ponen sobre la mesa el tema de la liberalización forzada. A través de acuerdos comerciales con la Organización Mundial del Comercio o con el FMI, se obliga a los países pobres a bajar sus aranceles. Y abrir sus mercados de par en par. Esto, en teoría, suena a libre competencia. Pero en la práctica, ¿qué supone? Supone poner a competir a un agricultor de subsistencia de Mozambique con un gigante agroindustrial de Estados Unidos que recibe miles de millones en subsidios. Es una lucha desigual. Es como organizar un combate de boxeo entre un peso pesado y un peso pluma y decirles que peleen con las mismas reglas. El resultado es predecible. Las importaciones baratas inundan el mercado local y quiebran a los productores del país. ¿Y lo más irónico de todo esto? Lo más irónico, como bien señalan las fuentes, es que los países que hoy son ricos como Estados Unidos, Reino Unido, Japón o Corea del Sur hicieron exactamente lo contrario durante su propio despegue. Protegieron sus industrias con aranceles altísimos hasta que fueron lo suficientemente fuertes para competir. ¿Es una política de haz lo que yo digo, no lo que yo hice? Totalmente. Otro campo de batalla que mencionan, y que es crucial, es el de la propiedad intelectual, especialmente con los medicamentos. Sí, este es un punto clave. El libro menciona el acuerdo ADPIC de la Organización Mundial del Comercio, que básicamente son las reglas globales que dicen cómo se deben proteger las patentes de todo, desde software hasta medicamentos. ¿Y cuál es el problema? El problema es que muchos países ricos, sobre todo Estados Unidos, han presionado para incluir en sus tratados de libre comercio bilaterales unas normas todavía más estrictas, lo que se conoce como ADPIC Plus. Estas normas dificultan o directamente impiden que los países en desarrollo puedan producir o importar medicamentos genéricos mucho más baratos. Para tratar enfermedades como el VIH-Sida, por ejemplo. Exacto. Y dan ejemplos concretos de las consecuencias. Sí. Citan estudios sobre los tratados de libre comercio de Estados Unidos con Jordania y Guatemala. El resultado fue un aumento drástico de los precios de los medicamentos, poniendo en jaque la sostenibilidad de sus sistemas de salud pública. Es un ejemplo perfecto de cómo unas reglas diseñadas en Ginebra o Washington tienen un impacto de vida o muerte en una aldea de Guatemala. Y luego está el tema de la ayuda internacional. Se supone que es la herramienta para ayudar, pero a menudo parece que tiene otros fines. Hay un dato que se cita que es demoledor. Es brutal. Un estudio demostró que la ayuda que Estados Unidos concede a un país en desarrollo aumenta de media. Un 60%. Un 60%, el año en que ese país se convierte en miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. 60%. Suena más a un soborno para comprar votos en la ONU que a una ayuda genuina basada en las necesidades de la gente, ¿no? Deja poco lugar a dudas. Y la crítica se extiende al sistema humanitario en general. Sin duda salva millones de vidas. Pero a menudo es descoordinado, cortoplacista. Y pasa por encima de las organizaciones locales. Exacto, debilitándolas en lugar de fortalecerlas. El ejemplo más claro es el sistema de ayuda alimentaria de Estados Unidos. Por ley y por la presión de los lobbies de la agroindustria y el transporte marítimo, la mayor parte de la ayuda alimentaria tiene que ser comida producida en Estados Unidos.
y transportada en barcos estadounidenses. Claro. Esto es increíblemente lento e ineficiente. En lugar de comprar la comida en países vecinos a la crisis, que sería más rápido, más barato y apoyaría las economías locales, se monta una operación logística carísima que beneficia más a las empresas estadounidenses que a la gente que pasa hambre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Después de todo este recorrido, desde el poder en la familia hasta los lobbies en Washington, ¿con qué nos quedamos? Las fuentes dibujan un panorama complejo, a veces desolador, pero el título del libro es De la pobreza al poder, lo que sugiere que hay un camino. Queda claro que no es una receta técnica que se pueda importar. Exacto. Si hay una gran conclusión es que el desarrollo es un proceso político, de principio a fin. No se trata de que unos expertos diseñen un plan maestro, se trata de una redistribución del poder. Y al final, lo que nos deja esto es una idea casi paradójica. Pensamos en el desarrollo como algo que viene de fuera, de la ayuda internacional o de grandes planes económicos. Pero lo que sugiere este análisis es que la solución más poderosa es una especie de conflicto constructivo interno. Es esa danza, esa tensión, entre gente en la calle exigiendo sus derechos y un gobierno lo bastante fuerte y responsable como para responder a esas demandas. O sea que el motor del cambio no es la paz y la armonía. No, sino esa tensión productiva. Un conflicto constructivo. Me parece una idea muy potente para cerrar. Y nos deja con una reflexión final que plantean las fuentes. Describen cómo las élites de muchos países en desarrollo están hoy más conectadas e integradas globalmente que nunca. Hacen sus compras en Miami, se reúnen en Davos. Educan a sus hijos en Londres y guardan su dinero en paraísos fiscales. Y esto plantea una pregunta inquietante. A medida que estas élites se conectan más con el sistema global, existe el peligro de que se desconecten de sus propios proyectos nacionales, debilitando el mismo Estado que se supone que deben construir y dirigir. ¿Qué ocurre cuando la burguesía nacional, la que históricamente ha impulsado el desarrollo de los países, deja de ser verdaderamente nacional? Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Libros que abren puertas, palabras que enseñan más. Dinero y libertad.